Muchas gracias. Pues listo. Ay, gracias por la introducción. Justo como comentó el estimado, mi nombre es Marcos Méndez Trejo. Soy un especialista en ciberseguridad. Hoy en día cuento con un par de certificaciones, ISO 27001, Lead Auditor, ISO 27001, implementador. Eh, Tengo la ISO 20000. Estoy ahorita trabajando, preparar ahí dos certificaciones más este año, la CISA y el CISM. Eh, ya tengo un par de años ahí trabajando en el ámbito de ciberseguridad, empezando como un ambiente consultivo, hoy en día técnico aplicativo, dando ahí soluciones a diferentes sectores, hoy en día gobierno, bancos, retail, privados, entre otros, dando algunas soluciones o prácticas de seguridad, ¿no? Hoy en día, eh, lo que nosotros tratamos de hacer como personas de ciberseguridad, que es el día lo que ustedes están ingresando, la verdad es que es un ámbito o un área bastante buena con muchas áreas de oportunidad. Hoy en día, la verdad, agradezco bastante el tener la dicha de estar parado hoy en día en donde estoy y ver todas las oportunidades que existe dentro de la rama, ¿no? Sabemos que la ciberseguridad tiene diferentes aristas en las cuales uno se puede ir moviendo de acuerdo a lo que va siendo el gusto. No sé si alguno de ustedes ya tenga la oportunidad de trabajar dentro de este ámbito, pero la verdad es que genera bastante rubros y lo digo muy abiertamente positivos, ¿no? Existen entre ellos, como lo repito, diferentes áreas este, donde se encargan o se especializan en ciertas aristas, pero siempre con la misma finalidad, ¿no? Y objetivo de ahí, salvaguardar la protección de la organización en donde estamos parados en ese momento, ¿no? Eh, Hoy, ahorita que ustedes están estudiando este diplomado, creo que es un paso adelante para llevar a cabo ese objetivo o el objetivo que cada uno de ustedes está buscando dentro de este ejercicio. Y pues nada, cada una de esas situaciones es algo que sí podría dar como una recomendación. Siempre las capacitaciones continuas es lo que nos va a dar un paso siguiente, ¿no? Si nosotros nos detenemos o nos llegamos a un momento de conformismo, entiendo ustedes no es el caso porque están hoy en día aquí parados, van a seguir aprendiendo, van a seguir capacitándose, van a seguir teniendo esa iniciativa o ese pensar de qué es lo que sigue, ¿no? Hoy en día he tenido la oportunidad, gracias a ello, de trabajar en diferentes países, ¿no? Estados Unidos, Canadá, eh, Colombia, Bolivia, España, Portugal, alguno de ellos, en algunas, digamos, procesos y dichos procesos, todos dentro del ámbito de seguridad. Me ha tocado dar algunas pláticas o ponencias en algunas entidades, empresas, este, Seguros New York Life, de Prosa, que es la pasarela de pagos en México, y pláticas en sus semanas de ciberseguridad del cómo es todo esto, ¿no? Cómo es un poquito la parte de la ciberseguridad y cómo nos da esa pues granularidad de saber y cómo poder hacer el día de mañana, ¿no? Sabemos que hoy en día existen muchos casos de algunas organizaciones que siguen trabajando con sistemas on-premise, ¿no? Saben que los sistemas on-premise son sistemas servidores que están in situ en las organizaciones. Muchas de estas entidades ya hoy en día trabajan en algunos otros sistemas como ustedes los conocerán, que es AWS, ¿no? Microsoft Azure, que toda su infraestructura ya está plasmada en la nube, ¿no? Se les llama cloud computing, que todos los servidores ya no radican en una organización, sino tercerizan ese riesgo con algunas entidades en la nube, ¿no? Entonces, toda esta migración está llevando a cabo a que todas y cada una de las tecnologías vaya haciendo esos cambios correspondientes y cada uno de los ataques totalmente de la gente malintencionada, pues vaya surgiendo y vaya generando esas nuevas iniciativas, si lo queremos ver así, pues para corromper lo que es una entidad y pues tratar de obtener toda la información que pues hoy en día dicen que es
más cara que el petróleo, ¿no? Mismo, la información de cada una de las entidades. Existen, ustedes saben, muchos tipos de fraude que intentan pues robar información y tratar de absorber lo más posible de entidades pequeñas, medianas y grandes, ¿no? Entonces, pues hoy en día nosotros como dentro de este ámbito de ciberseguridad, pues nos toca formar parte de esa protección interna, ¿no? De esa protección que vamos a salvaguardar. Todo eso es lo que son los activos más importantes de toda la compañía. Y pues nada, bienvenidos a este pequeño tutorial, un pequeño intro de lo que vamos a ver un poquito ahí más adelante. Siéntanse libres de cualquier duda que vaya generando durante el transcurso de unos pequeños slides que les presenté, que les preparé, pues vayan levantando la mano y cualquier duda eh, de verdad que es bienvenida, ¿no? Así es que vamos a ir avanzando. Estuve leyendo lo que es un poco su presentación de la semana pasada, justo también si sobre ella tienen alguna duda respecto a lo que se vio o podemos ir sumando algunas ideas o dentro de ustedes o dentro de sus trabajos o algunas prácticas que hayan realizado, tengan alguna duda puntual de algunas opciones del cómo se podría manejar o tengan alguna duda puntual hoy en día de lo que están viviendo, pues también podemos tomar a cabo dicho ejemplo y con mucho gusto. Adelante, Ana Laura. Buen día, profesor. Nada más como un dato, no sé si a usted o a mis compañeros les ha llegado un mensaje en la semana, el día miércoles, me llegó un mensaje según de Telmex que me decía, estimado cliente Telmex, el código para validar tu celular es 5180, pero resulta que pues yo no tengo ningún contrato con la compañía de Telmex, ni Ok. de teléfono, ni de internet. Y después el día jueves me volvió a llegar de que reconecte con beneficios y tenga 3 meses gratis y todo eso. Entonces no sé si se trata algo Sí, de no algún totalmente. mensaje ahí. Muchas gracias por la aportación, Ana Laura. Y sí, justo se llama smishing. Smoothie. Ajá, lo vamos a tocar ahí adelantito. Preparé un pequeño slide para ello, pero ¿qué es lo que pasa en algunas ocasiones? Puede que no nos vayamos hasta el caso tan extremo de decir, me quieren robar toda mi información, ¿qué hago? Formateo mi teléfono, ¿no? Hay ocasiones donde muchas organizaciones lo que hacen es vender su base de datos. Y justo hay un apartado, seguro que ustedes ya lo estarán viendo mucho, que ingresan a algunas páginas o portales web y les aparece algo que es el cookie compliance. Esa parte de cookie compliance, si ustedes han leído tanto el aviso de privacidad de algunas páginas o los detalles de qué estamos aceptando, que es esa parte del cookie compliance, nosotros otorgamos permiso a algunas páginas, portales o organizaciones para que puedan hacer uso de la información que nosotros ingresemos dentro de ese mismo portal. ¿Qué quiero decir? Si yo estoy entrando a alguna página mm, Aeroméxico, por dar un ejemplo, ¿no? Y yo estoy ingresando algunos datos y acepto los cookies, ¿no? Yo ingreso algunos datos dentro de eso porque es necesario para yo comprar un vuelo. Mi nombre, Marcos Méndez Trejo, mi fecha de nacimiento, no sé si es necesario, puerto de salida, puerto de destino, cierta información que me van a requerir para adquirir eso, incluso hasta mi tarjeta, ¿no? De débito hoy en día. Toda esa información, ajá, exacto, toda esa información nosotros estamos dando pie a que la puedan utilizar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Existen diferentes tipos no está mal, porque es algo que ya es ley en todos los países, radica un poquito la diferencia por ejemplo, en Europa, manejan una certificación que se llama GDPR, que es de protección de datos, lo tiene un poco más particular. Hoy en día en México es un poco más polite y te permite hacer diferentes acciones. Bueno, ¿cuál es la situación? Que nosotros podemos aceptar los cookies, denegar los cookies o configurar los cookies de acuerdo a nuestra necesidad. Esa necesidad, pues nosotros podemos
aceptar únicamente las necesarias y cancelar las demás. Y nuestra información de cierta forma se encuentra segura. Lo que nosotros hoy en día hacemos, y hablo de la mayoría, podría decir un 95%, nos abre una página, nosotros queremos entrar, aceptamos todo, ¿no? Y nosotros damos pie a que pasen este tipo de cosas. Ahora, hay un aviso de privacidad o dentro de los avisos de privacidad que pudiera tener en este caso específico Telmex, lo que nosotros podemos hacer es marcar y existe algo que se llaman los derechos ARCO, donde tú automáticamente puedes hacer que borren tu información de su base de datos cuando tú no diste un consentimiento previo, ¿sabes? Si lo realizaste en un momento antes, cuando entraste a Telmex y le diste a aceptar las cookies y ya utilizan tu información, aún así tú puedes hablar y decir, ya no quiero que me estén ofreciendo servicios y quiero que borren mi información. Incluso te tienen que lanzar hasta un pequeño reportito o algo de que están haciendo la acción correspondiente. Esos es los derechos ARCO y es un dato ahí también curioso. Todos estos pequeños acrónimos que ustedes van obteniendo dentro de la clase, es importante que los vayan apuntando y generando un glosario de cada uno de ustedes, ¿no? Vamos a ver muchas palabras que a lo mejor algunos tienen el conocimiento de ellas, pero algunos otros no. Entonces, vayamos apuntando dentro de nuestro glosario interno y eso va generando algunas inquietudes, de nada, Laura, algunas inquietudes para que ustedes empiecen a investigar un poco más, ¿no? Recordemos que este ámbito del conocimiento no únicamente radica en escuchar las cosas, sino en practicarlas, en estudiarlas y en enseñarlas, ¿no? Entonces, vayamos todos esos apuntándolos, vayan generando dudas, que seguro de esas mismas dudas van a generar otras 3 dudas y este es lo padre de esto, ¿no? Recuerden que si hoy en día un trabajo lo hacen con gusto, pues ya en ese momento deja de convertirse en un trabajo, ¿no? Entonces, así cualquier duda que vayan generando, la vamos tocando. Entonces ya vimos hoy en día, por ejemplo, lo que es el cookie compliance, un poco de lo que es derechos ARCO, que todo esto es totalmente radica de nuestro lado, si queremos verlo, porque nosotros hacemos el aviso de privacidad, lo vemos nosotros dentro de algunos sitios y a veces lo damos mucho por asentado, pero si ustedes se meten y si quieren, quédenselo como una investigación interna alguna página, métanse, vamos a tomar ese ejemplo de Telmex, hasta abajo el aviso de privacidad y dentro del aviso de privacidad ustedes van a encontrar muchos puntos que tienen que ver con ámbito de seguridad. El cifrado de la información, qué tipo de información están recolectando tuya, qué uso le están dando esa información, porque ellos por ámbito legal tienen que explicarlo. ¿Se acuerdan como los tipos que publican los sueldos de los gobernadores, no? Así ellos tienen que publicar todo lo que hacen con la información que recolectan tuya. Entonces, ahí mismo te dicen, yo voy a utilizar tu información para proveerla hacia terceros con fines que desconozco casi al 100%, ¿no? Y dices, ¿qué onda con mi información, no? Entonces, por eso es bien leer todo ese tipo de información. Hoy en día que lo saben, cuando les aparezca dentro de una página, aceptan las cookies compliance, denle en ajustes o en configuración y vean un poquito de esa lectura y van a encontrarse cosas bastante interesantes, ¿no? Algo que quería ponerles aquí dentro de la pequeña presentación, la ingeniería social, el arte del engaño. Existen muchos. Ah, adelante, adelante, si quieres antes de avanzar, Giovanni. Oye, una pregunta. ¿Por qué ponen las cookies? ¿Es necesario poner las cookies en un sitio cada que lo visites? Hoy en día no era legal, llamémoslo así, pero ya se hizo legal y justo lo están haciendo. Imagínate, si ya lo hicieran aplicable en Europa, en Estados Unidos, Canadá, todo se permea hacia Centroamérica y Sudamérica como una bomba. Entonces, lo van a estar notando o igual y lo hacían inconscientemente, pero ahora que ya lo saben, van a ver que van a aparecer muchas más páginas. Al momento de tú aceptarla una vez, ya no te la va a solicitar aceptar de nuevo. Digamos que tu información ya se queda como tajeada de que la aceptaste, ¿no? Entonces, eh, entonces la respuesta sería, ya es legal, ya lo puedes hacer, pero es configurable, si tú quieres aceptarla o no, de acuerdo a los diferentes países. Por ejemplo, aquí
podría decir de Sudamérica, el que más es un poco más complicado en ese tema es Brasil. Ellos sí necesitan en específico aceptar las cookies y eso es pura analítica, ¿eh? Si tú tienes una página, por ejemplo, que tú abres vamos a ver, de venta de cámaras de seguridad, ¿no? Tú añades las cookies compliance, eso te genera una analítica para tú investigar cuántas personas están ingresando a tu sitio, cuántas personas están ingresando a ciertas pestañas en específico, cuál es el mayor interés, ¿no? Pero toda esa información la obtienes a- previo que te hayan aceptado una cookie. Si no te aceptan una cookie, si tú lo ves desde el lado de la empresa, eso te ayuda muchísimo porque obtienes información de cada uno de los usos de los que van ingresando a tu página. Y es eso, cuántos clics le dieron a tu página, cuál es la pestaña más visualizada, qué tipo de compras, si tú vendes algún servicio, qué tipo de compras son las que más obtuvieron, en qué mes, ¿no? Has vendido más. Todo eso es un pequeño analítica y te genera algunos dashboards. Tú que yo lo haces desde configuración atrás, existen diferentes plataformas para que tú adquieras el servicio. O lo puedes hacer en desarrollo interno, ¿no? Con tus desarrolladores y lo realizan, pero es únicamente analítica. Hay algunos que obtienen más información de la que necesitarían obtener, ¿no? Si obtienen nada más los puros clics, pues adelante, es únicamente analítica, que son los mínimos necesarios que a ti te van a funcionar. Pero hay quienes obtienen información de lo que tú vas ingresando dentro del portal. Tú puedes entrar a una página de pura consulta, no sé, Gandhi, para ver algunos libros. Pues a lo mejor tú únicamente estás visualizando algunos libros para contextos generales, pero no estás ingresando algún dato, ¿no? Entonces, pues no estás perdiendo nada de información sensible, únicamente estás colaborando a la compañía para hacer cierta analítica de esa información. Pero ya cuando tú aceptas una cookie con información, pues ya pasan ese tipo de cosas como yo creo que le pasó a Ana Laura, o en su defecto, como decimos, hubo alguna compartición de información de algunas, a lo mejor Ana Laura aceptó en Walmart, pero Walmart tiene algún convenio con Telmex y le comparte cierta información porque pues dentro de Walmart Ana Laura le dio algunos celulares, ¿no? Es un ejemplo que me estoy yendo muy al fondo, ¿no? Le dio algunos celulares y pues ya Telmex dice, yo vendo celulares, pues le mando alguna información, ¿no? O servicios. Ajá. Sí, fue por algo por el estilo, pero si se fijan, eso es lo interesante de toda esta parte porque vas generando esa incertidumbre del cómo pasaron las cosas, ¿no? Del cómo suscitan algunos hechos que nos pueden llevar hacia algún camino. Hay alguna parte que conocerán que se llama la forénsica, ¿no? Eh, una parte forense que es una parte de ahí del Red Team y Blue Team que ustedes sabrán un poquito más adelante, pero se dedican específicamente a eso, a investigar el cómo llegaron a cabo ciertas cosas dentro de las organizaciones, cómo hubo un data leak, ¿no? Esa es otra palabra que ahí pueden apuntar en su glosario. Un data leak es un robo de información de las organizaciones. Entonces, cuando te dicen, oye, hubo un data leak, es porque hubo una fuga de información. Ese data leak, cuando llega un forénsico, puede ser de la misma organización o puede ser un externo, pueden incluso validar cómo fue la trazabilidad de llegar hasta ese punto de existir un data leak. Si hubieron casos como algún DDoS, que recuerdo que lo vieron en su clase pasada, ¿no? Una denegación de servicio o hubo alguna situación, se llama, por ejemplo, SQL injection, ¿no? Una inyección de código dentro del código de tu página oficial, entonces, pueden haber diferentes situaciones donde el forénsico empieza a validar y empieza a sacar un reporte oficial del cómo se suscitaron las cosas. Incluso si nosotros nos hacen, dentro de mi compañía, hacen un robo de información, igual y por el cookie compliance, ¿no? Por yo estar obteniendo información que no necesito. Hay una frase muy famosa que van a ver siempre a futuro que se llama el need to know, que es la necesidad de conocer, ¿no? ¿Qué es lo que de verdaderamente necesito conocer yo para poder tener acceso? Y es donde entra mucho el IAM, que es Access Management, ¿no? Que son los accesos hacia lo que yo necesito entrar. Muchas veces en algunas compañías tú tienes la necesidad
de generar algunos accesos a los empleados que van entrando nuevos, ¿no? Pero en realidad, ¿tienes definido bien tus roles y privilegios dentro de la compañía? ¿Tienes definidos bien qué es lo que necesitan ingresar para su rol o en específico de trabajo? A veces sí, a veces no. Me ha tocado auditar algunas organizaciones grandes que no tienen ni siquiera las bases necesarias para poder generar un rol en específico. Entonces, a veces se rompe y luego nosotros tenemos algunas acciones erróneas por no manejar un estándar, digamos, formal de seguridad dentro de las compañías. Hoy en día saben ustedes y seguro conocerán ahí como la certificación que tengo de ISO 27001. Es una base que podría funcionarte porque es a nivel global, donde tú ves algunos requerimientos que sabes que te van a funcionar o van a ser cruce con alguna otra certificación que tú requieras aplicar para la compañía, ¿no? Y que al final esos controles no únicamente son para tu organización, son para todas las organizaciones y para salvaguardar, pues, lo más, posible, ¿no? Que en este caso es la información o demás ámbitos. Entonces, avanzando con esto, la ingeniería social del arte del engaño es un libro, de hecho, ahí, si tienen oportunidad en algún punto leerlo, el arte del engaño. Dice, la ingeniería social es el acto manipular a una persona a través de técnicas psicológicas y habilidades sociales para cumplir metas específicas. Estas contemplan, entre otras cosas, la obtención de información, el acceso a un sistema o la ejecución de una actividad más elaborada como el robo de un activo, pudiendo ser o no el interés de una persona u objetivo. Aquí deja como varias cosas a pensar de decir, o pueden robar información, acceso a un sistema, que era lo que decíamos de ahorita del Access Management, que es la gestión de los accesos, o hasta un mismo activo. Cuando se refiere a activo puede ser una computadora, ¿no? Saber si mm, hay un ex profesor que una vez me dijo, si tú tienes toda la seguridad bien configurada de tu organización, ¿por qué no la publicas? Porque si ustedes saben, dentro de los documentos que nosotros generamos en las compañías, no ponemos, ¿sabes qué? Mi firewall es un Fortinet, no sé, mi antivirus, él es CloudStrike, mi CM es un, Sophos, ¿no? Que creo que también lo estaban viendo. eh, tengo Netscope, tengo tal, o sea, aplicar todos los softwares que yo manejo dentro de mi entidad, ¿los publicarían? Yo diría, ay, no, porque es una brecha, ¿no? A nosotros poder decirle al hacker, decir, pues mira, tengo esto, a ver, hackeame. Y es como medio complicado, pero decían, mi profesor, si lo tienes bien hecho y bien configurado, ¿por qué no hacerlo, no? Ahí va este ejemplo. Si tú entregas un equipo o te roban un equipo, tú decir, si alguien llega a obtener este equipo donde tiene accesos, donde tiene información sensible de la compañía, si yo se lo entrego a un hacker, ¿podrá robar esa información? ¿Qué tipo de capas de seguridad le estoy generando yo a este activo? Ustedes conocerán la palabra hardening. Hardening Sí. es, mira, qué bueno, qué bueno. Hardening, y lo van a ver también dentro de algunos estándares de cumplimiento como el SANS, el NIST, el SIS, que existen diferentes estándares de hardening de verdad tan grandes y amplios que nosotros podemos hacer para definir lo que necesitamos en verdad dentro de los equipos. El hardening es qué es lo que necesito de mi equipo para su funcionamiento y las funciones que el rol al que se lo estoy asignando necesita. ¿Sabes qué? Esta persona no necesita, nunca va a utilizar la cámara web, no va a utilizar los puertos USBs. El HDMI tampoco porque se conecta, o sea, no hay ni siquiera monitores en mi compañía, ¿no? este, Deshabilita el acceso, eso es al hardware. Existe hardening para el software, que ese hardening va, deshabilita CMD. Un usuario necesitaría de un call center, vamos a dar un ejemplo. Necesita acceder al CMD o al panel de control. Mm, No.
No, ¿verdad? Entonces no es necesario. Entonces lo deshabilitamos, quitamos el acceso, quitamos esa brecha trasera a que un usuario malintencionado pueda hacer mal uso de esa información, ¿no? Entonces, encontramos, hoy diferenciamos hardening de- del software y hardening del hardware, ¿no? Ya ustedes empezando un poquito a investigar, a indagar. A mí me gustan mucho los estándares de hardening del CIS. Lo voy a poner aquí en el chat. Es muy sencillo para no confundir. El CIS, ¿no? Adelante, adelante, Giovanni. Oiga, profe, una pregunta. Esto ahorita que habló de los equipos, del hacker que cuando lo puede obtener, el hacker puede descifrar o desencriptar un disco, bueno, los discos que tiene el equipo de cómputo. Ujú. Sí, sí se puede. Lo que nosotros podemos hacer es generar seguridad a ese disco duro, ¿no? Este, no sé si ustedes, por ejemplo, hasta la máquina, hay veces que nosotros conocemos ciertas prácticas de seguridad y a veces no las hacemos porque, pues a lo mejor te da un poco de flojera o algo, pero por ejemplo, ustedes conocen que puedes meterte una contraseña desde el BIOS. Sí, habilitar la contraseña del BIOS para Ujú. accesar. Únicamente nosotros, la mayoría podría decir que tenemos la contraseña del Windows, ¿no? Que es donde Pepito Pérez y ya meto mi contraseña y ya accedo a la máquina. Pero hay una contraseña previa desde que tú enciendes tu equipo, tu ordenador. Y esa, como dice Giovanni, es la contraseña del BIOS, que nosotros podemos tener una capita más de seguridad. Veámoslo como Shrek, ¿no? Que dice que es una cebolla, ¿no? Capas. Así es igual la seguridad. Si nosotros justo este, tenemos la capa de seguridad de la contraseña del BIOS, tenemos la capa de seguridad de la contraseña del Windows, ya son dos contraseñas. Ojo, hay un dato entre paréntesis. El múltiple factor de autenticación, eso también para el glosario, múltiple factor de autenticación dice que dos contraseñas no es un doble factor de autenticación. ¿Qué quiero decir con eso? Ni dos ni más contraseñas aplica como un múltiple factor de autenticación. Ustedes lo van a ver más adelante, seguro, pero existe diferentes tipos para aplicar el múltiple factor de autenticación. Algo que sabes, algo que eres. Sí, ahí voy. Déjame revisar. Si uno cifra su disco con BitLocker en Windows, ¿hay forma de desencriptarlo sin clave? Sí, sí, ya existen algunas formitas para realizarlo, pero totalmente es un método de cifrado que tú estás realizando. Y justo es lo que decimos, es una capa adicional a lo que nosotros estamos realizando. No sé si ustedes, o sea, y justo ese ejemplo que comentaste ahí, eh, Denis, es importante porque ustedes se preguntarán por qué las compañías no venden sus equipos a los externos. Es ese mismo ejemplo, porque temen a que se pierda la información. Y justo cuando algunas compañías tienen arrendamiento de equipos, que los rentan y después se los venden a los empleados, los destruyen y no se los dan. En algunas ocasiones, porque otras veces sí lo hacen, porque temen a que alguien desfragmente la información, ¿no? Y pueda robar exactamente. No sé si ustedes utilizan el término de Gausser, que es una No, máquina para desfragmentar la información de los discos. Ojo, ya no es aplicable para discos sólidos, que hoy en día ya es lo que se está utilizando, pero los discos anteriores que utilizaban, valga la redundancia, discos, existía una máquina, no era tan grande, pero es muy cara, donde tú pasabas tu disco duro y automáticamente por medio de imantación se desfragmentaba el disco y se perdía toda la información. Y era 100% segura, ¿no? Imposible de que tú pudieras realizarla. Y nosotros dábamos como esa, eh, digamos, solución a algunos proveedores o clientes que teníamos para que pudieran realizar a sus discos y poder vender la máquina, ¿no? Y ya la máquina, pues no tiene nada de información, ustedes sabrán, ¿no? Sin un disco duro, pues no tiene información, es el puro cascarón. Entonces, habría la posibilidad, pues, de tener un poco
retroceso de ese ingreso que ya habían adquirido por las máquinas. Pero sí, existen ese diferente tipo de capas que nosotros pudiéramos hacer. Si nosotros dentro de ese mismo activo ya tenemos un CrowdStrike, no sé, es que es un antivirus instalado, algún otro, creo que estaban viendo Kaspersky la sesión pasada, tenemos alguna otra máquina, algún otro software de monitoreo como el Netscope que valida actividades dentro del mismo equipo o algunas otras marcas, ¿no? Pues nos da cada vez una capa de seguridad más grande para robustecer y decir, a ver, aquí está mi equipo hacker, ¿qué puedes hacer? ¿No? Tal vez lo puede hacer, tal vez no, pero es lo que decimos nosotros, qué es lo que estamos haciendo o cómo nosotros medimos la seguridad de cada uno de los activos para que puedan no suscitarte este tipo de acciones, ¿no? El acceso lógico que lo que platicábamos, a ver, veamos cuántas capas de seguridad se tienen para poder evitar acceder a tu información y tus dispositivos. Esa es una muy buena pregunta y es algo que justo les voy a decir, nunca va a ser suficiente, ¿no? Siempre, como dicen, el hacker siempre va un paso adelante de lo que nosotros estamos haciendo y lo voy a decir así, los hackers, y conozco a muchísimos de los éticos, ¿no? Porque hay hackers buenos y malos. Conozco de los buenos, justo ellos pues lo que dicen es, jamás un sistema o jamás alguien te va a vender algo que es 100% seguro. ¿Qué voy con esto? Siempre va a existir la posibilidad de que rompan un sistema. Si alguno, no sé, por ejemplo, IBM acabo de generar un software súper robusto que va a proteger tu máquina casi al 100%, ¿no? Mm, no, nunca nadie te va a vender un 100% de seguridad, porque siempre va a existir esa brecha de poder pasar que algo, ¿no? Y ese es a donde va este siguiente punto. El segundo renglón, la ingeniería social se sustenta en un sencillo principio. El usuario ahí voy, un segundito. El usuario es el eslabón más débil, dado que no hay solo un sistema en el mundo que no dependa de un ser humano. Fíjense cómo es esto, ¿no? Por ende, la ingeniería social es interpretada como el arte de la persuasión, lo que pudiera entenderse como una forma de engaño. Justo el eslabón más débil que ustedes van a encontrar dentro de una compañía son las personas. Hay gente que las pueden corruptir, ¿no? Por ejemplo, que les dicen, ¿sabes qué? Pues te voy a dar cierta cantidad de dinero para que me des acceso a tu máquina y yo ya haga lo demás. Me tocó trabajar en una ponencia donde presentaron una USB, ya saben, hacen sus prácticas, tiraron un par de USBs y después dijeron, vamos a ver quiénes cayeron a ingresar su USB dentro de su máquina. Y todas las personas habían caído y era una plática de ciberseguridad. Imagínense, ¿qué hacía el USB? Tú lo metías y no, pues está dañada la USB, no me la detecta. Lo que había hecho al momento de ingresar la USB era entrar al sistema, generarse un usuario administrador, darse de alta en el equipo e instalar el TeamViewer que ustedes saben que se utiliza para conexiones remotas. Y en la demostración se metió a un par de máquinas de las personas que estaban dentro de la ponencia. Incluso como son máquinas, no sé si han visto esa tecnología que se llama vPro dentro de las máquinas, Sí, puedes hacer uso de la máquina sin ni siquiera que esté prendida. Tú la puedes prender, tú puedes hacer uso, puedes hacer varias acciones y eso lo hicieron en la plática, ¿no? Y estaba bastante interesante y decías, no, bueno, entonces, ¿qué no pueden hacer estos cuates? Eso es un poco de lo que tú puedes, tipo de pensar y tratar de darle solución a ese tipo de principios. Entonces, es bastante complicado llegar a un porcentaje grande, si queremos llamémoslo así. Ah, eso, eh, Romualdo, ese es un tema bastante complejo que ya son gente que se dedica, me ha tocado trabajar con compañeros que justo se dedican a ese tipo de acciones o que se dedican a hacer virus, por ejemplo. ¿Qué es lo que hacen, por ejemplo, ellos con el virus? No es que hacen virus, sino lo que buscan es tratar de solucionar ese virus, pues de desmenuzar todo lo que habían preparado dentro del virus. Es una analítica y es una rama bastante especializada. Es lo que les digo,
esto de la ciberseguridad es bastante amplio, que genera muchas opciones donde tú puedes entrar y hacer acciones, pero ese es el ejemplo. Ellos se meten, hacen un laboratorio, porque se llama laboratorio, donde se meten a desmenuzar los virus y tratar de buscar acciones para solventarlo, ¿no? La vacuna le llaman ellos. ¿Qué antivirus es el mejor para poder instalar en nuestras computadoras, laptops? ¿Qué prácticas debemos seguir como usuarios normales sin conocimiento de ciberseguridad para disminuir la posibilidad de que no nos ataquen? Primero que nada, muchas gracias, Edith. Totalmente debemos de tener así el Bash Bunny. Tenemos que creer que tener un antivirus, eso es totalmente, eh, y es algo que sí debemos de comprar, ¿no? Porque muchos de nosotros, no, pues ya tengo el crack de Kaspersky, ¿no? Ya tengo el crack de McAfee, ya tengo el crack de todo, sí, pero no sabes qué estás aceptando. No sabes a qué costo lo estás haciendo. Recuerden que lo barato sale caro y desgraciadamente cuando nosotros instalamos algún tipo de software que ya viene un crack instalado, no sabemos qué es lo que estamos haciendo en realidad, ¿no? Entonces, algo que sí les recomiendo, si necesitan, es comprar un antivirus. No todos son, digamos, malos de alguna forma, sino cada uno tiene su particular en específico. Hay unos que le dan un poco más de enfoque a decir, ¿sabes qué? Yo voy enfocado, este antivirus es hacia los malwares. Pero ¿qué creen? Que aparte de los malwares, existen diferentes, que está el troyano, y me parece que los vieron también la clase pasada. Existen diferentes otro tipo de virus que igual y este antivirus no está enfocado, ¿no? Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que ver cuál de ellos es lo que está haciendo o cubre ciertas más aristas de seguridad que nosotros podemos ir contemplando y ese nos va a funcionar. Entonces, primer tip, si es comprarlo, no tratar de instalar un crack porque a veces perjudica un poco más de lo que buscamos. Eh, Tratar de que cubra ciertas aristas. Hoy en día, no sé si ustedes, no sé, creo que lo vieron en la clase pasada, pero si no se los escribo aquí. de- que conocen que se llama el cuadrante de Gartner. El cuadrante de Gartner es una empresa que se dedica a evaluar la competencia entre diferentes tipos de cosas, soluciones, tecnologías, softwares, ¿no? Donde te dice cuál es el mejor para que tú puedas adquirir como mercado. Tú puedes poner cuadrante de Gartner CIEM, ¿no? Cuadrante de Gartner antivirus, cuadrante de Gartner DNS, cuadrante de Gartner, lo que tú busques, ahí vas a encontrar, incluso si tú requieres alguna solución dentro de tu compañía, tú puedes encontrar de Service Desk, ¿no? Por ejemplo, de RP, de lo que tú busques, puedes encontrar algunas soluciones dentro del cuadrante de Gartner y te va a decir cuáles son las mejores del mercado. Toman diferentes cosas para llegar a ese resultado, pero es un concurso sano entre las compañías para realizarlo. Exacto. Y ahí puedes encontrar bastante información y les va a ayudar mucho este, para poder entender y adquirir algún servicio o algo que ustedes busquen. Eso es bastante buena y esa página la utilizan todos, ¿no? Para que podamos llevar a cabo esa información. Entonces, seguimos. Los correos de tipo phishing generalmente contienen algún alcance en una página falsa que suplantan la identidad de una empresa o servicio a la que, si introducimos nuestros datos, estos pasarán directamente a manos del estafador. Lo que platicábamos ahorita, esto del phishing lo tocaremos más adelante. Me parece que lo vieron, nada más lo voy a tocar muy particular, ¿no? Cuando hablemos de phishing, casi siempre lo relacionamos con el correo electrónico, aunque cada vez se están destacando casos de este fraude con el mismo objetivo, pero que redirigen a una página web falsa a través de otros medios como pueden ser los mensajes intercambiados a través de aplicaciones de mensajería instantánea, redes sociales o SMS. Hay una frase aquí bastante buena de Nicolás Maquiavelo. En general, los hombres juzgan más por los ojos que por la inteligencia, pues todos pueden ver, pero pocos pueden comprender lo que ven, ¿no? Ahí nada más aquí se pone una frase de referencia. Y justo, ¿ustedes alguna vez han escuchado el término ingeniería social? Como lo platicábamos anteriormente, seguramente has recibido
ahí como Ana Laura nos hizo favor de compartir un correo electrónico, un SMS o un mensaje de texto, donde el fin único de estas situaciones es buscar contraseñas, datos bancarios o datos personales, ¿no? Ya saben, el típico de acaban de suplantar tu tarjeta de crédito Santander. Necesito me mandes tus datos para corroborar que si eres el remitente de la tarjeta, ¿no? Hasta te lo ponen con palabras bonitas para nosotros hacer acciones correspondientes y darte el acceso únicamente a ti, ¿no? Entonces, sí, y créanme que es un porcentaje tan grande de la gente que sí manda su información. Ahí les va otro tip, seguro que no sé si lo sabrán. Les han dicho que para una tarjeta de crédito únicamente los datos que hay enfrente es los 16 dígitos, depende del banco, pero la mayoría son 16 dígitos, la fecha de expiración y el CVV es el que viene en la parte de atrás. El CVV es el 3 dígitos para realizar una compra en cualquier sitio, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros? Oye, pásame tus datos bancarios para depositarte. Tomamos una foto a la tarjeta de enfrente y la mandamos, ¿no? Decimos, no estoy mandando la parte de atrás. La parte de atrás no es necesaria y aparte no puede hacer nada sin la parte de atrás. Pues ahí es un error, chicos, porque sí podemos hacer compras únicamente con los 16 dígitos y con la fecha de expiración. ¿En dónde? En Amazon, por ejemplo. No sé si ustedes han ingresado y si tienen cuenta de Amazon, háganlo nada más como actividad. Métanse a Amazon, agregar como una referencia de pago y únicamente les va a pedir los 16 dígitos y la fecha de expiración. En algunas páginas ya no es necesario el CVV. Ojo, o también en algunas tarjetas el CVV te lo están imprimiendo en la parte de enfrente, que también es totalmente otra brecha de seguridad porque nosotros tenemos esa mala práctica o costumbre de estar mandando fotografías en vez de escribir, ¿no? ¿Cuál es la mejor práctica ahí? Pues mejor escribir no los 16 dígitos, sino mandarles la cuenta que tenemos nosotros asignada en el aplicativo móvil o si no existe la posibilidad, pues únicamente escribirle los 16 dígitos. Es donde nosotros, adelante, adelante, Giovanni. Oye, Inge, pero ya para todo ese tipo hicieron el CVV digital, ¿no? Para hacer compras y todo eso y también la tarjeta Totalmente, digital. totalmente. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Por flojera, un pantallazo, un screenshot o una fotografía de nuestra tarjeta. Deposítame ya más fácil, ¿no? No, existen diferentes soluciones, como lo dice Giovanni. Son tarjetas digitales que tú puedes ir generando desde los aplicativos móviles, tarjetas temporales, donde únicamente le asignas la cantidad correspondiente a lo que tú vas a transferir o a recibir en su defecto y eso te cierra las oportunidades a que te hagan un fraude porque mm, no sé si les ha pasado existen bastantes de verdad fraudes donde la verdad es mejor hasta como dice Giovanni, el aplicativo móvil, yo uso por ejemplo BBVA, me ayuda bastante porque incluso puedes hasta pagar tu tarjeta. Si tú no estás haciendo un movimiento en ese momento y tu tarjeta está pagada, es como un celular, ¿no? Pues no puedes hacer nada, ¿no? Entonces es mejor tener esas buenas prácticas y no únicamente ser como malos en esto del conocimiento, sino compartirlo a nuestros seres más cercanos, ¿no? Decirle, no nos gustaría que a nuestra mamá, a nuestro papá, a nuestros hermanos les llegase a pasar una situación similar. Entonces lo que hacemos es, mira, vi estas situaciones, ten cuidado en esto, ten cuidado en esto otro, porque la verdad son casos que yo he visto, ¿no? Cercanos que yo dije, híjole, sí le pude haber dicho, ¿no? O sí le pude haber dado algún tip de seguridad y no lo hice, ¿no? Entonces, no nos quedemos con eso, sino tratar de dar esas, claro, primero hacerlo nosotros y después tratar de dar esas recomendaciones y soluciones allá a nuestros seres más cercanos y pues que no les llegue a pasar algunas situaciones como esta, porque sí, la verdad es que pasa. Entonces, no mandemos hoy en día fotografía de la tarjeta, tratemos de mandar ahí lo que es una tarjeta dinámica virtual que te genera el aplicativo. Si no tenemos hoy en día aplicativo, pues nada más mandemos los 16 dígitos
o si tenemos el dato de la cuenta, pues mejor mandar esos datos para que la cuenta son menos dígitos, no son los 16 caracteres de la tarjeta, es un poco más acotado, pero se asocia a ti. Entonces, mejor lo hagamos de esa forma y tratar de hacerlo lo menos posible si es necesario, ¿no? Porque es que es lo que pasa. Bien saben, aquí nos van a llegar algunas llamadas también de, señor, acabamos de recibir que su cuenta se utilizó erróneamente, le acaban de hacer un cargo de tantos mil pesos, necesitamos rápidamente sus datos para nosotros corroborar y poder hacer la cancelación correspondiente. Nosotros le ayudamos. Utilizan muchas frases o muchas cosas que van a hacer que pensemos nosotros que están de nuestro lado, ¿no? Nosotros por la situación que te dicen en el momento entras en shock y empiezas a dar datos. A mí me ha tocado, me pasó apenas un familiar, estaba escuchando que estaba dando varios datos y le digo, a ver, ¿qué te están pidiendo? No, es que hicieron un fraude. No, 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 a ver, tranquilo, cuélgale, ¿no? Oye, no, pero cuélgale. ¿Dónde está tu tarjeta? ¿Tú la usaste? No, no la he usado en 2 semanas. Entonces, ¿qué te dijeron? No, pues que la habían usado y que, no, a ver, tranquilo, métete a la banca. Ya le empiezas a dar como esa tranquilidad para que lo hagan. Se empezó a meter en el celular, vio que su dinero estaba intacto. Le digo, apaga tu tarjeta. Si te fijas en la app, puedes hacerlo. No, sí, ya quería dar de baja, ya estaba dando datos que no debería de dar. Y todo eso nosotros damos brecha a que pues esa gente malintencionada lo siga haciendo. Si nosotros generamos esa conciencia como personas de no realizar este tipo de acciones o darles esa apertura que lo hagan, pues ya cerraríamos ese candado y ya no lo harían de esa forma. Conocen a los famosos extorsionadores, ¿no? Pero donde llegan a decirte, ¿sabes qué? Tengo información de tu compañía, tengo información de tu familia, tengo información de esto, no sabemos si es verdad o no, ¿no? Únicamente solo lanzan flechas al aire para ver quién cae y pues tratar de entrar. Buscan así nada más una entradita y entrando y viendo que alguien flaquea, ahí es donde se van a quedar y van a intentar de hacer las cosas. Entonces, tengamos cuidado con esos mensajes, tengamos cuidados con correos electrónicos. Vamos a ver nosotros aquí adelante en el siguiente slide. eh, ah, que esto es lo que comentábamos anteriormente. Este tipo de ataques por correo electrónico se llama phishing, por SMS se llama smishing y por llamada se llama vishing. Fuera de estos existen muchísimos más tipos de ataques que intentan acceder a nuestra información y robar de ella, que era lo que les decía al principio. Recuerden que hoy en día la información es más valiosa que el petróleo mismo. Porque nosotros, imagínense, si nos llegan a robar alguna base de datos de una compañía, deja tú lo que te roban, sino las multas que te van a generar por ello. Hubo apenas un par de años un caso de Ticketmaster, por ejemplo, de los hoteles Marriott, que les robaron una base de datos de sus cuentas bancarias de los clientes. Entonces, ¿qué pasa ahí? De acuerdo a la cantidad de robo de información que te hacen, más el tiempo que se solventó y todo son diferentes aristas que atacan, pero de eso calcula tu multa, que son multas millonarias de verdad de dólares. No sé, se me ocurre 5 millones de dólares por tu data leak de información que tuviste, más la compensación que tú vas a hacer con los clientes que llegaste a de alguna forma, ingerir dentro de este mismo robo de información, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues tu información ya se encuentra en la dark web ahí comprometida, ¿no? Y mucha gente, eh, pues tratando de vender ese tipo de base de datos, ese tipo de información a la gente malintencionada y ya cuando viste, ya me bajaron 5,000 pesos de mi aplicación, porque yo en algún momento hice una contratación en el Marriott y metí mis datos bancarios y ya les hicieron un hackeo a ellos y ya me pasaron a molar a mí, ¿no? Ya después puedes entrar a una casa de investigación y demás y he visto que en todos los casos han tratado de solucionar y hacer las compensaciones correspondientes, pero en el caso ya te hicieron pasar un mal rato, ¿no? O a veces ni siquiera sabes de dónde vino y tú piensas que hiciste algo erróneo, ¿no? Y no fue así. En realidad fue algún tercero que hizo algún mal uso de ese tipo de información y ya no puede,
ya no pudo hacer nada y pues te tocó la mala, ¿no? Entonces, son este tipo de acrónimos que ustedes van a ir encontrando dentro a lo largo de su curso. Estos son los más importantes, llamémoslo así, y los que más van a encontrar. A veces nos toca a nosotros como del lado de ciberseguridad dar ese tipo de capacitaciones y concientización en las empresas en donde estamos, ¿no? Que es esa campaña de awareness and training, que nosotros les enseñaremos a la gente el cómo no hacer este tipo de acciones. Todo lo que nosotros hoy en día estamos aprendiendo aquí, lo tenemos que plasmar y demostrar hacia la gente y que sea entendible. Si nosotros lo entendemos, ellos lo van a entender. Y créanme que es bastante reconfortable ver que alguien toma acción de este tipo de cosas y te diga, oye, mira, a mí me llegó esto, ¿no? Ah, totalmente, mira, si te fijas, este correo te viene de Telmex, ¿no? Por Telmex ahora lo estamos utilizando mucho, pero el correo viene Telmex con doble X, ¿no? www.telmex con doble X.com, la página, ¿no? O el mismo correo que te llegó como phishing y el correo, pues el remitente, pues es con doble X, Telmex. Entonces, ahí es donde tú empiezas a indagar y empiezas a ver, ah, no, mira, esto es fake, esto es erróneo, empiezas a buscar, empiezas a indagar, ves un link, totalmente no le vas a dar clic al link, porque esos links son los que traen algunas situaciones, algunos enlaces o accesos que tú le vas a generar hacia esa persona para poder acceder a tu máquina. ¿Recordaban ese ejemplo de lo de la USB que podía hacer ese tipo de acciones? Pues también con un enlace puedes hacerlo. También con un mal clic que tú le des a un correo fraudulento puedes otorgar permisos a alguien que pueda acceder a esa información. Si tú en un clic a tu SMS, algún enlace fructífero, ¿no? Le das clic, pum, ya estás dando privilegios para que accedan a cierta información. Y desgraciadamente no es como un TeamViewer o una VPN o algo que tú puedas ver qué es lo que están haciendo en tu teléfono. No es así. Tú ya no te das cuenta de qué privilegios le diste y qué acciones están haciendo a tu teléfono. Entonces, tengamos cuidado, correos electrónicos, tengamos cuidado, SMS, qué es lo que estamos atendiendo. Ya no es muy común el utilizar SMS, pero hoy en día también es uno de los más grandes donde la gente está cayendo mucho. Y pues el tema de phishing, ¿no? Tratemos de registrar todos nuestros contactos, tratemos de atender las llamadas necesarias. Si nosotros vemos algún teléfono proveniente con una alada que corresponde a otro país, ni siquiera es necesario hasta contestarla, si no es que tenemos algún familiar por allá, ¿no? Porque ¿qué pasa? Que tienen muchos servidores en los cuales hacen este tipo de acciones y llamadas aleatorias a diferente tipo de personas para tratar de suplantarlas. Ya son, ustedes lo saben, bots que van generando algún tipo de acciones y están haciendo llamadas de verdad por minuto, no saben cuántas llamadas se están realizando por segundo, pum, 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 para ver quién está cayendo. Cuando ponen un bot sencillo y dicen, usted está haciendo persona por un fraude en su cuenta bancaria. Luego ni siquiera mencionan banco. Si usted quiere recuperar sus datos bancarios o algo, presione uno. Entonces, ya cada gente o cada bot va pasando o va filtrando ese tipo de gente hasta que llega a a la gente, digamos, más vulnerable y decir, le empiezan, ya la atienden las llamadas y empiezan a hacer las acciones correspondientes para tratar de sacarles información o tratar de que hagan un mal paso y les compartan información sensible y ellos ya puedan hacer acciones. ¿Ustedes creen, por ejemplo, hoy en día todos sabemos que lo del CBV de la tarjeta es para confirmar un pago? Ya estamos viendo que no es necesario tener el CBV, sino los datos de la tarjeta y una fecha de expiración. Entonces, si yo digo, ah, pues nada más le doy los datos de enfrente y yo sé que no va a pasar nada. ¿Qué crees que no? ¿No? Ajá, y justo por ya WhatsApp, Telegram, algunas otras aplicaciones que nosotros utilizamos del día a día, pues ya nos llegan algunas acciones. Oye, acabo de ver una foto tuya en la red, mira, vela aquí para que la borres. Y tú, no sé qué hice, no sé si sí soy yo, le das clic y estás accediendo o dando permisos para que alguien acceda
pues a tu equipo, a tu información. Entonces, ya hay muchos canales, hay muchas cosas que podemos nosotros, este, pues tener en el día a día y que pueden ser caso para abrir una puerta trasera a nuestra información o nuestros datos. Pero nosotros algo que les podría dar como tipo recomendación, genérense siempre esa duda. Hoy en día ustedes se van a convertir en gente más analítica, que era como lo comentaba arriba. Tenemos que ser más analíticos sin pensar las cosas antes de actuar. Desgraciadamente luego vivimos, hoy en día yo trabajo en una startup, por ejemplo, ¿no? Todo es ASAP, todo es para ayer, todo es on fire, todo es un fuego todos los días. Una startup es una empresa nueva que va creciendo y va creciendo mucho y tienes que ir avanzando rápido como ella. ¿Qué pasa? Pues que muchas cosas, necesito me apruebes esta herramienta, porque vamos a hacer esto, a ver, pero ¿qué va a hacer? Te tienes que sentar, tienes que pensar bien las cosas para saber cómo actuar. Yo he tenido algunas situaciones dentro de la organización donde quieren grabar pantalla, donde quieren aceptar una herramienta que graba la voz, que graba el video cuando se prenda la cámara, o cosas así, dices, ¿es necesario para ti tener este tipo de acciones? La herramienta no es la errónea porque ella está ofreciendo ese servicio, pero tú lo necesitas, sí te tienes que volver tú como persona profesional, y en este caso como ciberseguridad, más analítico en lo que nosotros estamos haciendo, en lo que nosotros cliqueamos, en lo que nosotros presentamos, en lo que nosotros aceptamos. Entonces, tenemos que ser un poco más suspicaces, más analíticos, y esto les va a servir mucho para todo, ¿no? Entonces, sentémonos, pensemos bien las cosas. Todo es para ayer, tal vez, pero necesito yo hacer una educación, llamémoslo educación analítica para realizar. Dentro de ustedes, si van a conocer todo este ámbito de seguridad, como lo vimos, van a conocer lo que es un análisis de riesgo, por ejemplo, ¿no? Que es determinar probabilidad por estadística. ¿Qué tanta probabilidad tengo yo de que suscite alguna acción, de que la compañía tenga un phishing? ¿Qué estadística voy a generar yo de acuerdo al personal que tengo hoy en mi compañía? Yo voy generando valor. Y es donde empiezas a hacer una analítica. ¿Cuántos correos recibe por promedio cada persona al día? 4 correos, por dar un ejemplo, ¿no? Una media. Ok, ¿qué probabilidad de que esos 4 correos, uno de estos sea phishing? Ah, pues no sé, mira, yo tengo la G Suite de Gmail, ¿no? Contratada de servicio en mi compañía. ¿La G Suite de Gmail te genera algún estatus o analítica? Eh, sí, ok. ¿Cuántos de esos ha detectado Gmail que son suplantación de identidad? Que es ahorita también vamos a tocar ese puntito. O que son phishing. Ah, no sé, un 20%. Es un número alto. No sé, vamos a reducirlo un 10%, ¿no? Ah, ok, ese 10%, a ver, veamos. Ah, pues mira, están dirigidos hacia esto. Ustedes saben, hoy en día en LinkedIn ya puedes encontrar, si tú te metes para buscar a Nestlé, ¿no? Este, pones Nestlé en LinkedIn y te aparece, él es el CEO, él es el CTO, el CFO, el CISO, el CIO, o sea, ya te encuentras al Chief Information Security Officer, al Chief Technical Officer, al mismo CEO, ¿no? Entonces, ya puedes hacer tú y te vienen sus datos de la persona, su correo electrónico, quiénes son las personas con las que trabajan más tiempo. Tú puedes hacer una investigación que no te lleva mucho tiempo y tratar de conseguirte a la mesa directiva de cualquier compañía. Pepsi, Coca, Nestlé, este, que son empresas grandes y que tú dices, son gente con poder. A ese tipo de perfiles se les tiene que tener un poco más de particularidad y seguridad a lo que están haciendo, porque muchos ataques, y lo vamos a ver más adelante como uno de ellos es el ataque del SEO, van directamente hacia los líderes y diciéndoles, tengo tu información de toda tu compañía, la voy a publicar el día de mañana, tienes 24 horas para depositar
$1,000,000 a esta cuenta. Entonces, ellos reciben, y les soy sincero, reciben muchos de ese tipo de correos a la semana, ¿no? Diciendo, ¿y tú cómo vas a identificar que es fidedigno o es falso? Entonces, ya tienes que hacer un estudio más ambicioso para identificar ese tipo de situaciones y decir, no lo hagas, es falso, es erróneo. Pero claro, tú ya tienes que tener una investigación previa del cómo. Imagínate, tienes 24 horas y lo hizo y se lo mandaron en la noche y te lo mostró en la mañana, ya de que acabaste tu junta que tenías de no sé qué. Ya cuando viste, ya pasaron 8 horas de cuando le llegó la alerta al SEO de que tenía 24 horas para hacer un depósito. Entonces, tu tiempo ya está acotado. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que vas a que deposite? Va a perder $1,000,000 la compañía. Y estoy diciendo ahorita pesos, porque lo he visto en dólares. $1,000,000 la compañía hoy en día vas a permitir que pierda. Mm, Entonces, uno tiene como compañía definir una área de riesgos. Hay un área que, por ejemplo, están implantando las compañías que se llama GRC, que es Governance, Risk and Compliance, ¿no? En esa va enfocado el risk. El risk va enfocado en todo el riesgo pertinente que pueda tener la compañía. Hay un documento que no sé si ustedes han llegado a ver que se llama el BIA. El BIA es un documento muy particular, este, donde tú defines cuáles son los procesos más críticos de la compañía. Al definir tú los procesos más críticos de la compañía, vas a definir cuáles son los activos que pertenecen a cada uno de esos procesos. Entonces, vas a definir procesos importantes, activos importantes dentro de ese proceso y justo cuánto nosotros podemos vivir sin cada uno de esos procesos. Entonces, yo requiero definirle prioridad o, sí, prioridad a cada uno de esos. Este es high level, este es medium y este es basic level, ¿no? Entonces, al high level, ¿cuánto tiempo puedo vivir sin él? Sin que la compañía se caiga. Uf, es que es mi RP y podría estar 5 horas sin él nada más. Fuera de ello se me sale de control. Va. ¿Cuál va a ser nuestro DRP, ¿no? Nuestro Disaster Recovery Plan ante este Action Plan, ¿no? Que es la caída de este servicio en específico. Mira, entonces, si se fijan, ya es algo bastante estructurado y uno de esos procesos, por ejemplo, sí, el BIA, Business Impactal, este, algo, ahorita no recuerdo el acrónimo de la, pero es el BIA. Lo voy a poner aquí dentro del mensaje. BIA, y ahí vamos a ver lo que es un DRP, vamos a ver lo que es un BCP, ¿no? DRP es Disaster Recovery Plan, un BCP es Business Recovery Plan, ¿no? Que ya va a negocio. Entonces, son ese tipo de acciones que nosotros vamos obteniendo para que nosotros podamos tratar de cerrar o tener un poco más controlado. Exacto, análisis. No me acuerdo si era analytic o análisis, gracias. Entonces, tener un poco más controlado el cómo nosotros vamos haciendo ese tipo de acciones y cuando llega uno de esos procesos, tú podrías definir el fraude del SEO, donde de ese proceso, si tú llegas a tener esa acción, ya tengas una planificación acotada de lo que debes de hacer, a la gente que debes involucrar y cuánto tiempo tenemos de respuesta para hacerlo. En este caso tenemos 24 horas, ¿no? Hay una parte que se llama Incident Response Plan. No sé si han visto, es el plan de respuesta ante incidentes. Entonces, ¿qué crees? Dentro de mi vía tengo el fraude del SEO como un proceso natal, ¿no? Que lo tengo tajeado como así. Dentro de ese necesito ingresar a Cybersecurity, al área de Incident Response Plan, plan de respuesta ante incidentes, al área legal, ¿no? Al área de finanzas, por si en determinado momento tenemos que pagar. ¿Y quiénes son los responsables de esas áreas? Pues va a ser Marcos Méndez, Edith Velázquez, Giovanni Daniel, ¿no? Ana Laura,
ellos son los responsables de generar ese seguimiento y los principales para acotar ese tipo de acciones. Puedes generar un comité dentro de las compañías. Como existe el comité disciplinario, tú puedes generar un comité de ciberseguridad ante cualquier incidente high level, ¿no? Que en este caso va a ser catalogado como high level. Entonces, ya vas generando un plan de acción ante cualquier situación. Hoy en día no podemos vivir dentro de las compañías con pues ya pasará mañana, ¿no? Pues que se preocupe el Marcos del futuro. No, hoy en día nosotros como ciberseguridad tenemos que ir acotando todo el tipo de acciones que se pudieran suscitar dentro de una compañía. Y no es algo que me estoy inventando yo, es algo que ya existe, es algo que hoy en día ya lo encuentras en la calle, ya lo encuentras en todos lados. Desgraciadamente uno cae en contratar un área de ciberseguridad cuando ya les hicieron un ataque. En contratar a un personal de hacking ético en tu compañía, ya los hackearon. Recuerden esa frase, ¿no? Hasta que se ahoga el niño, tapan el pozo. Entonces, así es en las compañías. Y desgraciadamente así es como lo realizan. Este, pues las compañías cuando ya les toca alguna situación así, nosotros aprovechemos que somos un área, digamos, de cierta forma ya muy requerida hoy en día en el mercado. Recordarán que antes la persona de IT, ¿no? El de tecnología, era el que se encargaba pues de todo, ¿no? De la seguridad, del access management, de seguridad física, de seguridad lógica, de contratar al servicio del portal web. Hoy en día ya existen muchas áreas dentro del ámbito tanto de seguridad como tech, más bien como de tech, como IT, como de seguridad misma. Yo conozco el área de inteligencia, el área de GRC, el área de SecOps, dentro de seguridad, ¿eh? El área de AppSec, el área de Application Security, el área del SOC, ¿no? El área de Access Management. Todas esas son diferentes tipos de áreas que tienen un fin en específico donde están realizando, por ejemplo, muchas automatizaciones para realizar accesos lógicos a las plataformas. Ya muchos utilizan acciones de chats internos dentro de las compañías, que ya son empresas grandes, donde tú puedes hacer también algún tipo de situaciones de robo de información. Ya las tecnologías como te van ayudando, esas mismas tecnologías pueden ser una brecha de seguridad para tu compañía. Entonces, te ayuda en una cosa, pero a veces te tapa en otra. Entonces, hay que ir tratando de que todas esas tecnologías o todo ese tipo de soluciones, nosotros las evaluemos previamente para nosotros demostrar si en realidad nos está ayudando o nos está dando un riesgo más latente, ¿no? Entonces, esa matriz de riesgos que comentábamos la van a ver, ustedes van a poder ir definiendo ese tipo de acciones. Hay mapas de calor, ¿no? Que se les llama cuando algunas situaciones un poco más críticas. Los riesgos se miden de acuerdo a las buenas prácticas de la industria en tres, en el alto, medio y bajo, ¿no? Que es el high, medium y low. Entonces, cada cuando nosotros tenemos que atender un riesgo de la compañía de acuerdo a esa criticidad, el alto tenemos 30 días para solventarlo. El medio son 60 días y el bajo son 90 días, que son 3 meses. O como lo definen en las compañías, un Q, ¿no? Ya ve que se divide en 4 Qs el año, que son cada 3 meses. Enero, febrero, marzo es un Q. ¿No? Abril, mayo, junio es otro Q. Entonces, el más riesgo más bajo, y esto también es aplicable para las vulnerabilidades, es de 90 días. ¿Qué pasa? Cuando llega una auditoría y te dice, voy a evaluar tus riesgos o tus vulnerabilidades, no debe de existir ninguno fuera de los 90 días, ni por más básico que lo hayas detectado, a partir de su fecha de lanzamiento. Entonces, si tú detectas un escaneo de vulnerabilidades y detectas algún riesgo bajo, pero desde a partir de ese momento, tú tienes 90 días para solventarlo. Entonces, de acuerdo a esa métrica de esas tres aristas de los riesgos altos, medio y bajo, nosotros vamos a determinar una matriz de calor en la cual
esa acción nosotros vamos a determinar para solventar ese riesgo, ¿no? Para solventar esa acción. Entonces, recordemos, esa matriz o esa planificación que nosotros vamos a realizar dentro de la compañía no es un plus. Eso que quede claro y nosotros es algo que le tenemos que mostrar a la alta dirección. No es un plus que tú lo tengas o que vas a ser la primera empresa en tenerlo. Muchas entidades hoy en día tienen una planificación ante cualquier acción, por ejemplo, terrorista, cualquier acción de robo de información, de suplantación de identidad, de fraude del SEO, de caída de algún servicio crítico de la compañía. Ya es algo que se tiene que tener bien definido e incluso tener a equipos orientados hacia esas acciones, tanto de planificación, ejecución y reporte en su momento cuando suscite alguna de las situaciones. Sabemos que hoy en día seremos una compañía que no nos ha tocado tener ese tipo de acciones, pero eso te firma que no lo vas a tener algún día. Siéntete afortunado que no lo has tenido o que no has tenido algún robo. Pero las multas, como les decía, por algunas acciones, eso te hubiera alcanzado para cubrir 3 años de licenciamiento o de personal para poder realizar alguna planificación adecuada. Entonces, son de las ciertas cosas que nosotros como en el ámbito de ciberseguridad o en algún punto estoy seguro que ustedes quieren llegar a ser un buen CISO, ¿no? Un buen CIO, donde ustedes determinen ese tipo de visión hacia la compañía y puedan determinar, ¿sabes qué? Necesitamos hacer A, B, C de acciones porque no se tienen. Y hoy en día yo voy a llegar a realizarlo, a que lo hagamos en conjunto, a que todo esto, digamos, tenga un fin para llegar a ese objetivo, ¿no? Entonces, tener una metodología. Hoy en día existen mucho tipo eh, de métodos y acciones para realizar cada una de las labores o actividades dentro de la compañía, pero es tratar de tener esa visión y se lo repito, no es algo que yo esté inventando, es algo que ya existe. Si ustedes se meterán a un poquito a investigar de lo que les estoy hablando, van a ver que de ahí se parten un buen de aristas que podemos ir acotando, qué tipo de información, es muy sencillo como saber, la compañía tiene un inventario de activos de toda la empresa. Me ha tocado ver a empresas grandísimas que no se tienen ni siquiera un inventario de activos. Y es donde dices, híjole, si no tenemos ni siquiera algo tan básico como un inventario, pues no vamos a tener algo tan granular como un vía, ¿no? Un documento que nos va a definir todos los procesos importantes de la compañía. Entonces, por algo se debe de empezar, por algo de cierta forma eh, se tiene que comenzar este tipo de acciones y pues yo creo que sería una forma de visión de decir, újole, hay bastante trabajo que hacer aquí. Y yo de verdad, ahora que van a entrar en el ámbito laboral o que algunos ya están laborando y que algunas de estas acciones que hemos platicado hoy en día no las tienen, créanme que es algo hasta bueno porque ustedes tienen mucho trabajo que hacer en las compañías. Incluso las compañías que ya lo tienen bastante bien mapeado, tienen muchas áreas de mejora y áreas de oportunidad que hacer. Entonces, se tiene la oportunidad de ir creciendo totalmente o decir en tu área, es que yo ya no sé qué hacer, ¿no? Creo que pues ya mi trabajo se volvió un poco monótono. Siempre hay acciones a realizar, siempre hay auditorías, mejoras continuas que tú puedes hacer y que siempre van a ser para mejorar la seguridad de la compañía. Si ustedes sabes que yo acabo de tomar un diplomado ciberseguridad y acabo de ver que uno de los puntos más importantes es definir esto. O dentro de las campañas de concientización, ¿qué creen? No he visto este ejemplo, lo que es phishing, smishing o vishing o únicamente tocábamos phishing. Ah, pues mira, ya tienes un poco de más herramientas y si te metes a investigar existen muchísimas más. Estas son las más importantes, pero decir, vamos a generar una campaña de concientización y awareness hacia todo el personal, no únicamente a tecnología,
porque es donde nosotros luego enfocamos ahí la seguridad, pero la verdad es que es toda la compañía quien necesita acceder a este tipo de información. Oye, pues ahora ya no va a ser sobre este tema, sino ahora va a ser sobre conexiones de redes públicas abiertas, sobre el cuidado de nuestras contraseñas, el cuidado de nuestra información. Entonces, puedes hacer acciones, totalmente las puedes hacer. Puedes irlas monitoreando. Tú como ciberseguridad, de cierta forma, no podemos ser en algunos puntos juez y parte, pero sí que podemos hacer acciones para estar monitoreando los ámbitos de seguridad de la compañía. Tú vas con la gente de People, recursos humanos, oye, ¿qué estás haciendo como campañas de concientización? Mira, yo traigo unos temas que pueden ser importantes para cada uno de los empleados. Nosotros, por ejemplo, me ha tocado hacer en compañías, hacer ejercicios de mailing, ¿no? Le llaman, o phishing éticos. De, ¿sabes qué? Vamos a mandar una campaña hacia toda la compañía o hacia cierta área, decirles que acaban de ganar un premio por alguna situación, ¿no? Y el correo, pues lo pones falso. Y mucha gente ahí se ve la analítica de quiénes le están dando clic y quiénes no. Entonces, tengamos cuidado en ese tipo de acciones. Podemos hacer este tipo de acciones. Hay empresas que se dedican a ese tipo de ejercicios y es algo que se pudiera hacer. Entonces, recordemos, hoy en día no es algo que está naciendo, ya es algo que está sustentado. La ciberseguridad ya es algo que existe. Hoy en día, mientras hablamos, muchas acciones de seguridad se están haciendo. Yo algo que tengo este, para yo estar como, aparte de leyendo noticias de seguridad, por ejemplo, hay muchos canales, hasta en Telegram, ¿no? Que se dedican a lanzar canales informativos donde te llega, sabes que yo me meto mucho esos como de acciones o de robo de información y estás nada más viendo, híjole, ahora ya le pegaron a CFE. En la semana le pegaron a CFE, le hicieron un robo de información. Dices, híjole, a ver cómo fue, porque tienes que investigar o generarte esa tarea de decir, ah, mira, es que ellos tenían servidores on-premise, o tenían este servicio, o a lo mejor compartieron este servicio con un proveedor pero está tercerizado, entonces por ahí le llegaron. Empiezas a ver un poco del saber cómo es que, desgraciadamente luego nosotros vemos las noticias y decimos, pues le acaban de pegar a Telmex, le acaban de pegar a CFE, a Walmart. Ajá, pero ¿cómo fue? ¿No? Eso es lo importante, lo interesante que nosotros podemos hacer. Adelante, Giovanni. A veces todas esas cosas sucede por el usuario, ¿no? Y que como usted comenta, por la falta de conocimiento, de que Ujú, como usted comenta que a veces llegan los correos y por falta de credibilidad o de conocimiento, ujú. accedemos a dar clic pues, al correo o al archivo adjunto que venga, porque no solamente puede ser una URL, sino también un archivo de Excel, Claro, PDF. totalmente. No sé si supieron o leyeron ahorita, y si no lo han hecho, en verdad vayan se metiendo ese tipo de notas. Acaban de tener un ataque de robo de información, por ejemplo, Mercado Libre, ¿no? No sé si alguien trabaja de aquí de Mercado Libre, pero tuvieron alguna situación y fue por capa 8, le llamamos, ¿no? No sé si ustedes conocen el modelo OSI, que únicamente son 7 capas, pero El decimos usuario, ¿no? Capa 8. la capa 8 es el usuario. Desgraciadamente, un desarrollador ahí, exactamente, hubo un usuario, hubo un desarrollador ahí que accedieron a su máquina y tenía credenciales. Pues les hicieron ahí un robo de información. Entonces, es lo que decíamos, tú podrás tener todas las capas de seguridad afuera, ¿no? Hasta física si quieres, un guardias y todo. Pero donde la máxima vulnerabilidad que tienes, la tienes adentro, la tienes en casa. Y luego ni siquiera es por gente malintencionada, es por gente que no lee, no hace y no actúa bien las cosas. Tú le das algún phishing, lo vemos y hasta dicen, ah, este profe nada más anda phishing y phishing. Pero es muy sencillo, así es como han atacado a grandísimas empresas con un correo falso. Y luego estás tan metido en el trabajo, en la vida, en tu hogar, en otras cosas, que no notas ese tipo de situaciones y ya estamos abriendo. Entonces,
¿sabes qué? Ya lo hice. Le di a un clic y me acabo de dar cuenta que es erróneo y me mandó una imagen que dice jajaja, ¿no? Este, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Pues tienes que tener dentro de ese plan de respuesta ante incidentes, concientizar al personal para que cuando pasen ese tipo de cosas ya sepan qué hacer. Dice cuando una empresa tiene robo de información, ¿a qué instancia deben acudir para hacer el reporte y poder ampararse? ¿Aplica legislación informática? Sí, fíjate que hoy en día algo que dejemos ahorita, muchas gracias ahí por tu comentario, Edith. Muchas gracias. Muchas empresas hoy en día ya se encuentran sustentado con esto. Decir, ya lo tengo planificado. ¿Qué pasa si me llega a suceder el día de mañana? ¿Sabían ustedes que existen ya muchos seguros cibernéticos que las compañías pueden contratar de acuerdo, varía de diferentes cosas, ¿no? Como la magnitud de la organización, cuánto personal tienen, si han tenido algún ataque previo a la contratación, algún DDoS, spoofing, ¿no? Un smishing o algo dentro de la compañía, pero ya existen seguros cibernéticos y los seguros que te cubren de ciertas aristas que tú debes de detectar: ransomware, phishing, robo de Malware. identidad, malware, suplantación de identidad, fraude del SEO, todo lo que venimos platicando, todo eso te lo puede cubrir un ciberseguro, pero muchas organizaciones no lo tienen porque no, eh, pues no tienen esa cultura o esa concientización de saber ni siquiera si existe, ¿no? Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Adelante, Edith, por favor. Sí, gracias. Entonces, por ende, las aseguradoras informáticas también tienen que tener conocimiento de lo que es la parte de ciberseguridad y todo para que Ujú, ellos haciendo el rastreo puedan identificar si no es la misma empresa la que se está ujú. perdón por mi perro, No, no, no. es un pastor belga, pero anda como loco, tiene un año, 3 meses, pero está, ay, no. No Sí, te entonces preocupes. tienen ellos que, pues también protegerse en ese aspecto, ¿no? Sí, hay situaciones donde el mismo seguro te manda a su forense para hacer la investigación correspondiente o te pide un reporte donde tú ya le entregues, pasó esto, lo detectamos así, lo detectamos acá y toma, ¿no? Situaciones hay veces donde si algo no les cuadra, vienen y te hacen un estudio y una revisión. Si ustedes saben, por ejemplo, eso es, digo, como información general, esos seguros cibernéticos, eh, aplica la póliza de seguro de 0 a 60 días. Es totalmente gratis de acuerdo a lo que tú estás pagando, ¿no? Pero si lo detectaste fuera de ese rango de 60 a 365 días, te cobran 100% de la póliza anual, o si lo detectas 2 años después, te cobran el 180 de la póliza anual. Entonces, son diferentes tipos de acciones y cobros que te hacen al realizar una investigación previa. Pero imagínate, está padre si tú eres una compañía ya sustentada, donde tú ya tienes cubierto todo lo que venimos platicando ahorita hoy en día. Pues mira, ya tengo un BIA, ya tengo un Disaster Recovery Plan, un Business Discovery Plan, ya tengo mi área de seguridad cimentada, realizan acciones internas, aquí hay los reportes de los ejercicios que hicieron durante el año. Aquí está mi reporte de escaneo de vulnerabilidades que se emitió durante cada trimestre, cómo lo rigen. Se hacen pruebas de penetración, incluso dentro de la compañía, intentando acceder o hacer algún robo de información. Y aún así tengo mi seguro, ¿no? Este, pues entonces eres una empresa totalmente, de cierta forma, como comentábamos al inicio, con capas. Ya tengo desde mis activos, que son mis computadoras, con este tipo de capas de seguridad que hablábamos, ¿no? Contraseña, tengo el múltiple factor de autenticación, lo tengo monitoreada por CyberArk, ¿no? Por dar un ejemplo, lo tengo registrado en mi base de datos, está mapeado mi usuario con mi MAC address, ¿no? Por dar un ejemplo, únicamente puedes acceder con el single sign-out, ¿no? De Gmail para acceder a tu cuenta de correo.
Hay ocasiones donde no sé si conozcan ese acrónimo que se llama Brillos on Device. El Brillos on Device Sí. es, por ejemplo, Giovanni, sí, muchas gracias, es donde tú utilizas tus propios equipos para hacer que la empresa funcione. ¿Qué quiero decir con esto? Donde la empresa no te da una computadora, donde la empresa no te da un celular, porque no tiene a lo mejor la cabida monetaria para realizarlo, y tú tienes que traer tu computadora y tu celular, ¿no? No sé si les ha pasado, pero ¿qué crees? Que dentro de esas políticas que tú estás firmando contractuales, tú estás otorgando el permiso para que ellos puedan acceder a cierta información de tus equipos, a pesar de que son tus equipos. Y existe una política de Brillos on Device que te pueden hacer firmar y decir cualquier uso malintencionado que hagas con esta información, pues compete a temas legales, ¿no? A pesar de ser tu equipo, imagínate, muchas organizaciones hoy en día hay de todo. Quien utilizan equipos pues obsoletos, ya viejitos, que te los dan, otros que tienen equipos de arrendamiento, otros que es el Brillos on Device. Si se fijan, son escenarios totalmente diferentes. Y para cada uno de ese tipo de escenarios, nosotros que tenemos que definir las aristas de seguridad que tiene que cubrir cada uno de ellos. Si son mis equipos, les aplico una instancia de hardening para validar y cerrar las brechas posibles. Si es un equipo de arrendamiento, saber cuál es el proceso de borrado seguro de la información. ¿Saben ustedes, por ejemplo, que existen, no sé, algunos software que te hacen borrado lógico de los equipos? No sé, hay una que se llama Blanco, ¿no? Que está avalada por el INAI, que hace un borrado seguro de tus equipos con un software instalado, un agente. Ah, pues entonces ya tengo que hacer una licitación de software para hacer un borrado porque es un equipo arrendado, no es mío, es rentado. Ah, oye, es el Brillos on Device. Pues es mi equipo. Ah, pero tienes que hacer una autenticación con Gmail. Que hagan una, no sé si ustedes han visto dentro de ese de Brillos on Device, está tu ambiente de celular normal y tu ambiente de trabajo. Es como una máquina virtual de en tu equipo para que lo tengamos un poco más claro. Tú tienes una máquina, pero tienes una máquina virtual y ahí tienes otras cosas. Así es el Brillos on Device de los equipos y la doble autenticación del celular, autenticador de Google. Y dices, órale, entonces ya tienes dos ambientes dentro de tu celular, el de trabajo, el corporativo y el personal. Y ya muchas acciones o muchas organizaciones así lo realizan. Y entonces debes de saber, ¿cómo voy a monitorear lo del Bridges on Device? ¿Quién lo está gestionando? ¿Cómo se está monitoreando? ¿Qué tipo de información están recolectando? ¿Es legal que recolectes esa información? Creo que no. Vamos a borrarlo o quitar esa configuración. Entonces, esas acciones son las que tenemos que ir determinando para que nosotros, de cierta forma, no entremos en un incumplimiento hacia cualquier regulación que venga, porque, ojo, también existen las demandas internas, ¿no? Entonces, tener cuidado en lo que estamos configurando. Si nosotros, Edith, en su momento vamos a contratar un ciberseguro, pues saber qué es lo que está adentrando. Nosotros tenemos que tener bien delimitado cuál es nuestro alcance. O sea, me refiero a, mira, yo tengo la configuración así. Tengo todos mis servicios on-premise. ¿Qué se refiere a on-premise? Todos mis servicios en sitio. Tengo mis racks, mis anaqueles, tal. ¿Qué crees? Yo no. Yo vivo 100% cloud computing. Yo vivo en la nube. No tengo ningún servicio en casa y todo es tercerizado por AWS. Porque ese tipo de preguntas son las que te hace el ciberseguro para realizarte una cotización formal. Entiendo, es más caro cuando eres on-premise porque el riesgo es más grande que pueda suscitarse alguna acción malintencionada, a que si tú tienes un servicio cloud computing, el servicio lo estás tercerizando a alguien más, ¿no? Adelante, Giovanni. Oye, una pregunta, ahorita me surgió una duda. Usted acaba de comentar lo del on-premise, que es casi casi la infraestructura local, ¿no? Ajá, exacto. Entonces, cuando tú contratas cloud, ya sea AWS o Azure, Ujú. este, en caso de que haya un ataque y tu información se vea comprometida, el dicho proveedor también contacta o tiene ese seguro que usted comenta.
puedes tú validar esa información con él o todo lo defines desde el contrato. En temas contractuales les llaman, donde tú de cierta forma del contrato puedes definir hacia dónde es tu responsabilidad como cliente y hacia dónde pasa a ser responsabilidad del proveedor el tratado de esa información. ¿Sabes qué? Yo tengo un software donde cargo la información de todos mis clientes y eso automáticamente está conectado o automatizado para pasarlo al proveedor, a mi base de datos de AWS. Ok, ¿hasta qué momento del proceso es tu responsabilidad? Porque después es donde entra eso de que hacen una investigación, lo que decíamos del forense, y valida dónde fue el data leak de información. ¿Sabes qué fue en tu software? Ah, entonces ya no fue responsabilidad de la base de datos del tercero de AWS. Entonces fue tuyo. Ah, pues no aplica el seguro de él, sino aplica tu seguro. Ahora sí que es como, como un coche, ¿no? De un coche le pega al otro, pues, ¿de ¿De quién es quién tuvo la culpa, no? responsabilidad? Claro, pues tú me pegaste, no, tú me pegaste. A ver, llega el evaluador y dice, no, ¿sabes qué? Fue tu situación porque mira, así fue. O ya se hizo una investigación y eso. Es eso mismo con un coaseguro de ciberseguridad. A ver, llega el evaluador, en este caso el ciberseguro. Existen algunas entidades como AIG, algunas otras que te proveen ese servicio y decir, a ver, ¿dónde fue? ¿No? Pues traigo a mi gente, mi expertise. No, pues mira, ya investigamos, se vieron aquí los registros, dame acceso a tu información. Si no sé si ustedes ubican, por ejemplo, los metadatos, ¿no? Sí, ¿Qué son los metadatos? los datos en los datos, los Los datos de datos los en los datos. datos. Suena algo, loco, como le dice Giovanni, pero es así. Un metadato es los datos de los datos. Tú dices, ¿cuáles son los datos de los datos, profe? ¿Tú conoces un archivo Word? ¿Sí? Un PDF. Vamos a dar un ejemplo, un PDF. Ese PDF tiene metadatos. ¿Cuáles son los metadatos? Pues la fecha de creación, la fecha de modificación, cuándo se convirtió en un PDF, a lo mejor quién lo generó el documento, ¿no? Todos esos datos, si se fija, son datos del dato, ¿no? Per se. Entonces, esos metadatos nos sirven luego mucho para la analítica o para la forénsica de algún caso en específico que tú quieras hacer. ¿Sabes qué? Se robó esta información. A ver, tú puedes ver incluso con algunas herramientas dónde fue abierto ese documento, cuántas personas lo abrieron, cuál fue la IP de donde se abrió el documento. Incluso, si es posible, el hostname de la máquina de quien abrió el documento. Y hay muchas acciones donde tú dices, empiezas a desmenuzar la información y empiezas a llegar al objetivo que fue el robo de este documento. ¿Qué es el documento? La nómina de toda la empresa, ¿no? Híjole. Entonces, tú ya empiezas a ver los metadatos de esa información, que es lo que hace el forense, y empieza a validar ese tipo de particularidades para llegar a ese objetivo y decir, ya vimos, aquí está el reporte, lo generalizan y toma, fue tu responsabilidad, el ciberseguro no aplica porque fue capa 8. Tienes estas 4 personas que son de tu organización que están haciendo robo de esta información por medio de un data leak, tan tan. El ciberseguro se solventa y se va, ya dio su reporte. Internamente tú debes de hacer acciones disciplinarias contra ese tipo de personas. Me ha tocado trabajar en matrices de sanción disciplinarias para tema de seguridad. Por ejemplo, ¿ustedes han escuchado eso? Donde definen cuáles son las granularidades de acciones que tú puedes hacer para poder obtener ya sea una carta administrativa, días de descanso sin goce de sueldo o en su defecto un despido justificado, donde tú haces un data leak, donde tú haces una suplantación, mal uso de ciertos accesos para ver información confidencial que no te compete, ¿no? Ese tipo de acciones que proceden a un despido justificado, incluso puede haber situaciones que corresponden a actos legales donde te pueden meter a la cárcel por hacer un mal uso de un acceso donde tú no necesitabas tener. ¿Saben? ¿Ven hasta qué punto puede llegar ese tipo de acciones que veíamos de roles y privilegios, acciones privilegiadas y demás?
hasta ese tipo de situaciones. Entonces, recuerden que existe también un ámbito de ciberseguridad que es el área de SecOps, donde tienen mucha parte de esa de forénsica, donde hacen ese tipo de acciones y pueden llegar hasta ese tipo de información. Hay ocasiones que entidades tienen instalado softwares como CyberArk, no sé si lo han escuchado, que graba Sí, todas las acciones que tú haces dentro de tu máquina y pueden ver a dónde estás accediendo, qué tipo de información estás recopilando, qué estás descargando, qué visitas. Entonces, son acciones que tú dices, si yo hago un movimiento falso, te puedes incluso meter en algo. Hay herramientas donde dicen, yo hago una analítica mensual de tu organización para saber qué tipo de páginas o qué tipo de herramientas utiliza Mario Alberto, Benjamín, ¿no? Eric, Giovanni, qué tipo de herramientas acceden todos los días, qué es lo que están visitando, qué software abren tal tiempo. Entonces generan un perfil. ¿Sabes qué, Edith Velázquez? Entra a Gmail, entra a la herramienta de donde se trabaja y se carga la información de la organización, baja este tipo de documentos con esta extensión, sube este tipo de documentos con esta extensión, ha borrado este tipo de documentos y te generan un perfil, ¿no? A Edith Velázquez es este perfil. ¿Qué crees cuando ya hay un punto donde tú haces algunas acciones diferentes? ¿Sabes qué? Ahora no borro estos documentos, ahora borro otra carpeta de 100 documentos, pero con otra extensión. ¡Pum! Lanza una alerta. Y esa alerta tú la puedes hacer como que te llegue por mensaje, por correo electrónico y decir, yo que soy el analítico de esa herramienta, decir, ay, ¿qué hizo Edith Velázquez? Borró. Y te empiezas a empezar a investigar. Ah, no inventes. Oye, mira aquí ya estoy viendo esto. Ahora borró esto. Ahora hizo estas acciones. Si se sale del umbral de las acciones que hace cotidianamente en el día, empieza a levantar alertas y empiezas a hacer acciones de decir, ¿sabes qué? Bloquear el usuario. A ver, le bloquean el usuario y Edith Velázquez levanta un ticket y dice, oye, no puedo entrar al software. Ah, ok. ¿Por qué hiciste esta acción? Ah, no, es que mira, me solicitaron esto para que estamos depurando la base de datos. Ah, ok. Y checas con eh, su corresponsal directo. Sí, sí, esas acciones se las solicité. Vale. Pero imagínate, tú ya hiciste una detección de una posible acción de alguien que estaba borrando información de la compañía o de una base de datos que ella ni siquiera había accedido, ¿no? En su momento o algo. Entonces, ya hasta hay ese tipo de aplicaciones de analítica que pueden hacer ese tipo de acciones y decir si alguien está haciendo algo erróneo o está accediendo a otros sitios, incluso es una borrada, ¿no? Pero ha habido ocasiones donde detectan quién ya se va a ir de la compañía, cuando empieza a meterse mucho a LinkedIn, ¿no? Y decir, ¿sabes qué? Mario Alberto está entrando una vez, 2 veces al día a LinkedIn. Ah, pues este canijo ya se va, ¿no? Este cuate pues ya está buscando opciones y se previene la compañía para acciones. Y eso con entidades a lo mejor un poco más grandes, el CISO, no sé, y dicen, órale, entonces ya hasta ese punto tú puedes llegar para que vean, o sea, yo les platico para que vean un poco cómo se puede expandir esto de la ciberseguridad y cómo se puede expandir o cómo ya existen herramientas que nosotros ya tenemos que pensar en el futuro si se están utilizando para bien o para mal. Si alguien intenta acceder a ese tipo de información o nos hackea ese tipo de software que ven la analítica de todos los empleados, ¿ustedes creen que alguien no lo va a utilizar para saber quiénes acceden, por ejemplo, a la nómina? ¿O quiénes acceden a la base de datos de los empleados? Uf, pues ya es donde decimos, es una brecha trasera. ¿Cómo podemos cerrar esto? ¿Cómo podemos tratar de que esto no sea una brecha de seguridad o que comprometa la información de la compañía? ¿No? Son ese tipo de acciones que nosotros vamos encontrando dentro de este pues de las compañías y pues desgraciadamente luego son ese tipo de brechas traseras donde nosotros podemos hacer algo
para ayudar a la compañía, ¿no? Es un poco de concientización que les estoy dando, que queremos ir formando con parte de esa incertidumbre o ese pensar en cada uno de ustedes para que justo, pues vayamos haciendo acciones al respecto, ¿no? Chicos, me parece que tenemos un receso, ¿correcto? Ahí no sé si estás, Mario, o cómo lo estaban manejando anteriormente. Igual y yo me pasé, Edith, disculpa. Me parece que son 20 minutitos y justo van a ser 10 para las 10, ¿no? ¿Les parece si tomamos ahorita ese pequeño descansito? Ok, Muy sí. dicho. Son 10 para las 10, si no me equivoco. Regresamos en 20 minutitos, ¿les parece? Ok, Esto es a profe. las 10:10, ¿no? Excelente. 10 nos Ok, vemos aquí de vuelta. Y pues nada, seguimos con esta plática. Generen dudas, chicos. Aquí nos gracias. vemos en 20 Ok, profe. minutitos. Provechito. Provechito a todos. Provecho a todos. Gracias, profe.